Ahora sí, Marty. Tres rounds después. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. ¿Tú me escuchas? Perfectamente, Marty, perfectamente. ¿Cómo estás, cabrón? Pues aguantando un poquito. ¿Sabes qué? Hoy amanecí con el cuerpo cortado y dolor de cabeza y dije, chingado. ¿Estás asustado o qué? ¿Mande? ¿Estás asustado? No, 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 ya, digo, me fui a revisar y todo. Parece que ando resfriado nada más. Ayer y ayer en el- y la mojada no ayudó. Ah, caray. Ojalá que todo sea nomás una simple gripita, mi Marty. Parece que sí. Vamos a Fuera, dar. fuera de eso, ¿cómo estás, Marty? Bien, muy bien. Fíjate que aprovechando bastante la situación actual a nivel mundial de tener que estar guardados, de tener que estar en casa. Me tocó la suerte y la fortuna de que mi hijo naciera el 1 de febrero y pues ya lleva el pobre 5 cuarentenas seguidas. Me ha tocado estar muy... Yo en lo personal digo que es una gran bendición poder pasar muchas más horas de las que habitualmente pasaría con él, disfrutándolo al máximo a él y a su mamá y pues nada, disfrutando acá en Monterrey también un poquito de nuestros seres queridos. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Marty. Definitivamente una bendición de Dios el haber tenido a tu hijo. Qué bárbaro, qué gusto me da por ti. Y pues para la gente que nos va a ver y nos está viendo actualmente, Marty, pues ¿cómo te gustaría presentarte? ¿Qué ha sido de tu trayectoria un poco deportivamente hablando? Pues a nivel deportivo fui un chavo inquieto, con un perfil bastante parecido al tuyo, por así decirlo. Por ahí me incursioné en el fútbol profesional desde muy chiquito o busqué oportunidades desde muy pequeño. Fui de tropiezo en tropiezo hasta que decidí que de tanto fracaso decidí que por ahí el éxito iba a estar en otro lugar y no dentro de la cancha. Y empecé muy chavo a estudiar, por ahí, por obra del destino, se me presentó una oportunidad de estudiar gracias a una beca deportiva, a un conocido, y canalicé toda la energía que tenía y todo el entusiasmo por jugar al fútbol de una forma muy positiva, al menos eso pienso yo y con eso voy predicando constantemente. Y pues hice todos mis estudios gracias al deporte. Ahí mismo donde empecé a estudiar me dieron la posibilidad de trabajar en un proyecto que se llamaba Talento Soccer acá en Monterrey, dentro de la universidad. Y pues desde ahí, ahora vamos a cumplir 12 años trabajando directamente relacionados al fútbol colegial, al fútbol formativo, al fútbol universitario. Y pues la verdad que ha sido un tiempo que he disfrutado bastante. Sin duda alguna, yo siempre digo que soy el que más ha aprendido, más que entrenar o enseñar gente, que toca aprender todos los días. Y muy agradecido con Dios y con el destino de todas estas oportunidades que además creo que de forma inteligente las pude canalizar mediante el deporte. Oye, Marty, tuviste un paso por Atlas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en Atlas? ¿En qué papel te desempeñaste? En Atlas sí me tocó la suerte de que el profesor Álvarez Pigares me invitara como su brazo derecho, como un bastión ahí en Fuerzas Básicas. Mi puesto inicial fue el de gerente deportivo de Fuerzas Básicas en categorías infantiles y a los 2 meses y medio me promovieron a las categorías profesionales, donde pues más que nunca tuve la posibilidad de aprender, de convivir con grandísimos talentos, de convivir con grandísimos entrenadores a los cuales, además de haber tenido la fortuna de trabajar con ellos, pues los admiro y los sigo por ahí cada que puedo. Y bueno, una carrera increíble, yo sigo disfrutándolos. Ahorita estaba viendo el partido y por ahí vi que estaba repleta de gente conocida y pues una experiencia muy padre. Qué bueno, Marty. Quisiera iniciar la entrevista, la plática con el primer comentario que aventaste, el que dijiste.
¿sabes qué? Pues de estar brincando de fracaso en fracaso, me di cuenta que el éxito no estaba para mí dentro del campo, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, pues hay muchísima gente que quiere ser futbolista de primera división, muchísima, pero muy pocos se dan cuenta hasta dónde llegar dentro del campo y después incursionar como entrenador o directivo o periodista o qué sé yo. Quisiera preguntarte, pues, ¿a qué edad fue eso que te diste cuenta de que realmente el fútbol dentro del campo ya no era lo tuyo, Marty? ¿Y cómo viviste ese proceso de asimilarlo y no darte por vencido dentro del fútbol? Mira, primero que nada, yo tuve unas experiencias muy padres dentro de lo deportivo o dentro de la cancha. Me tocó la posibilidad de conocer a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en Manchester United. Me tocó la posibilidad de trabajar junto a seleccionados nacionales como Luz, como el mismo Carlos Vela, eh, en una selección del señor Chucho Ramírez, un gran entrenador. Y también me tocó lo peor del mundo, por así decirlo, estar en clubes en los que pues, no les interesa en absoluto el tema personal, no cuidaban de nosotros o no cuidaban de los chavos que considero yo siempre debe ser lo más importante, pasando hambres, pasando fríos, temas bastante delicados que cada vez que se venían repitiendo o que venían a mi presente, yo los evaluaba con realmente mucho carácter y mucho criterio, porque más allá del sueño, pues tiene que existir siempre esa capacidad de raciocinio y hacer tus cuentas y calcular. Yo soy de una familia muy humilde, de aquí de Guadalupe, Nuevo León, en Monterrey, una de las ciudades pues sí, que una ciudad de las que están en el área metropolitana de Monterrey. A veces creemos que todo es Monterrey y no todo es Monterrey, está Guadalajara, eh, Apodaca, Escobedo y demás. Pues soy de una ciudad en la que nunca me faltó nada, pero bien ahí como para ponerle un poquito, y no hablo en absoluto de que tuviera que pagar por jugar, o mucho menos, simplemente a veces no había para el pasaje, no había para el transporte, si había una oportunidad fuera del estado, era difícil conseguir el presupuesto para viajar, para hospedarte y demás, y cada vez se fue haciendo más complicado, tuve algunas lesiones, y cuando uno está lesionado, reflexiona muchísimo, cuando uno está en la cama y está solo, realmente se pone a pensar en, en si debe continuar o no, en si vale la pena o no, en por qué está tan solo, o por qué está realmente pasando por temas de este tipo. Y pues yo a los 19 años decidí que ya al haber iniciado mi carrera universitaria y seguir jugando, llegó un momento en el que el mismo preparador físico del equipo se apoyaba conmigo para distintos temas, tareas, me encargaba el equipo los viernes y me dejaba a mí poner el calentamiento, por ejemplo, y ahí empecé a tomarle cariño, a tomarle sabor. Esta persona que actualmente sigue trabajando como preparador físico, tiene ya más de 30 años de profesional, pues fue quien me impulsó un poquito y me dijo, oye, si algún día tú consideras dedicarte al fútbol, puedes hacerlo, o sea, tienes muchas herramientas, tienes mucha capacidad, tienes cierto liderazgo, y pues nada, llegó un momento en el que dije, ¿saben qué? Cuelgo los tachones, me agarro el lápiz y la pluma y a estudiar. Y realmente esa transición no fue dolorosa, Marty. Fue, no fue dolorosa, o al menos ahora no lo siento así, porque siempre he sido muy maduro y cuando me decido por algo me vuelco con todo. Tú coincidirás conmigo en que la mente es muy poderosa. Creo que hay mucha gente que sufre en demasía y tal vez por casi vida al dejar el fútbol y mantener su mente ahí, aunque su cuerpo esté haciendo otra cosa. Yo realmente vi la posibilidad de vivir del fútbol, de hacer cosas que a mí me gustaban dentro del fútbol, y le puse todo mi empeño, todo mi corazón, todo mi amor, todo mi cariño, toda mi concentración.
Y creo que más gracias a eso, que gracias a lo bueno que pueda hacer o no, o lo inteligente que pueda hacer o no, es que he podido destacar un poquito en lo que hago, es que he podido traer el pan a mi casa, me he podido comprar mi casa, me he podido comprar mi carro, he podido conocer 1 millón de gente y pues he vivido todas las experiencias que me ha tocado vivir. Perfecto, perfecto, Marty. Pues ahora hablemos un poquito de lo que es el fútbol formativo, que ahí es donde tu campo de conocimiento es vasto, Marty. Yo que te conozco de la escuela, sé que tenemos muchísimo que hablar de ahí. Y más por lo Claro. que viviste, pues, en Atlas, un ambiente un poquito más profesional. Yo quisiera preguntarte, Marty, primera pregunta específica. ¿A qué edad le recomiendas a un padre de familia meter a su hijo a unas fuerzas básicas? Te voy a corregir un poquito porque pasa mucho, al menos aquí en Monterrey, que el papá es quien quiere meter al niño a fuerzas básicas. Y yo creo humildemente que ese no es el camino, que las fuerzas básicas tienen que venir por ti. Nada más las fuerzas básicas, digo, cualquier oportunidad o cualquier institución que vea talento en ti, tiene que venir por ti. Ese es como que el paso número uno, que vengan por ti. Si tú vas a ellos, probablemente estés acelerando el camino o te estés equivocando y no tocas la joya en casa que tú crees que tienes, o no eres la joya que tú crees que eres. A mí me tocó vivir las dos partes de la moneda como jugador, el ir a pedir y el ser buscado. Y creo que siempre es mejor cuando te buscan. Al menos a título personal te lo comparto como tal. Seguramente tú compartirás conmigo esto. Y después, me imagino que quieres un tema de edad o quieres un dato de saber a qué edad, con cuánta experiencia, con cuánto trajín deportivo, con cuánto currículum en cancha. Yo siempre les digo que entre los 14 y 15 años. Y que no está cerrada la puerta a que sea hasta los 16 o 17. Pero hay niños que están desde los 10 años, que viven procesos y que después es mucho más doloroso que venga alguien más que esté quitado después de 5 o 6 años habiéndole regalado tu vida o tu esfuerzo a una institución y que pues te den las gracias porque pues, está otro de moda, tú ya no eres el de moda y pues, chao. Y otra es que yo siempre le hago es, si vas a ir a fuerzas básicas, no por un tema, eh, digo, no quisiera que se tornara como algo mal entendido, pero siempre para el jugador juvenil o infantil es mejor jugar. Si tú vas a fuerzas básicas a hacer 32, mejor quédate en el equipo de tu colonia, porque si vas a fuerzas básicas vas a jugar como 20 minutos por año. Y si estás en el equipo de tu colonia, vas a jugar 2.000 minutos por año. Y probablemente a lo largo de 2 o 3 años tú vas a tener más experiencia jugando que los 15 o 16 de fuerzas básicas que estuvieron en la banca. Y va a haber más posibilidades de ser tomado en cuenta para un equipo profesional o para unas fuerzas básicas en este caso. Entonces yo creo que a los 13 años, por ahí ahora está de moda el sub-13 nacional. Creo que es un buen torneo que ayuda muchísimo en la formación de los chavos, pero igual y está un poquito en el límite de los pequeños porque no es una buena edad para que los niños emigren de su casa y ya se sientan en un ámbito profesional. Les queda todavía 1 año y medio, 2 de mamar de casa, como nosotros decimos, de aprender valores, de aprender el tema conductual, que es muy importante, el apoyo familiar, que también lo es, y yo creo que entre los 14, 15 años y hasta los 17, 16 y medio, 17 es el mejor momento para llegar. Esto no quiere decir que si pasa antes o pasa después, estés descartado. Al final, ahorita estamos viendo, yo por ejemplo, estoy viendo chavos jugando en primeras historias increíbles, que no han pasado muchas veces por un proceso como este de fuerzas básicas. Fíjate, Marty, que mencionas muchos puntos muy interesantes.
Pero no sé cuál veas tú tuviste la oportunidad de estar en Europa, específicamente en Inglaterra, si no me equivoco, de ahí conociste a Cristiano Ronaldo. Y hoy, por ejemplo, se anuncia que hay un chavito del Borussia Dortmund que tiene 15 años, que ya se incorpora al primer equipo, que tiene 15 años, caray. Veo jugadores como Jadon Sancho que tienen 19 años, Haaland que tiene 19, el que acaba de comprar, si no me equivoco, también el Dortmund del Birmingham, que tiene 17 años, que digo, Dios mío santo, ¿allá se maneja el proceso formativo más diferente o es cuestión de talento, Martí? Tienen que haber de las dos, tienen que haber de las dos. Lo primero es que la estructura europea a nivel futbolístico es inmensamente mayor a la latinoamericana y a la mexicana. Eh, a mí que me ha tocado vivirlo un poquito. Eh, lo que sí es que en Inglaterra, por ejemplo, yo fui con 15 años y medio y me pusieron a entrenar con el equipo sub-19. Y te puedo decir abiertamente que muchos de los jugadores de ahí no eran más talentosos que yo, pero tenían unos hábitos inquebrantables, tenían unos valores también inquebrantables, muy arraigados, tenían un físico impresionante, tenían 8 o 9 horas de atención por parte del club en su desarrollo, tanto académico como deportivo, en el área funcional y en el área también del desarrollo del juego y el conocimiento del mismo. Por eso es que probablemente un chavo de 16 años, 17 años, yo pongo números y suena muy práctico. A mí me tocó en Atlas tener que entrenaban 1 hora, 2 horas diarias, iban a la escuela por la tarde y en resumidas cuentas a la semana eran 10 horas, 11 horas. Eh, allá es lo que un chavo en Europa obtiene en un día. Entonces, dentro del currículum deportivo y la experiencia y la formación, pues sí es mucho más impactante un solo año en Europa que probablemente 5 o 6 años en México. Y por eso debe haber algo de diferencia, por el tiempo que se le dedica. Y ya no hablemos de contenidos, ya no hablemos de calidad de los entrenamientos, ya no hablemos de calidad en las instalaciones, de calidad en los alimentos, de infinidad de cosas que a mí me tocó vivir en ese momento porque pues no estaba relacionado con el medio. Fue mi primera experiencia a nivel profesional, salir del país y pues me la vivía todo el día en la ciudad deportiva o en el complejo deportivo del Manchester, donde desayunaba, comía y merendaba, como ley, como obligación. Y pues bueno, por eso hay muchísimos chavos que terminan debutando muy pronto o muy temprana edad. Y en México a veces a los 20, 21 años sientes que todavía no están listos. Pues seguramente tiene que ver con el currículum deportivo y el volumen de horas de trabajo y de todos los conocimientos adquiridos. Sí, si escuchamos atentamente de nueva cuenta lo que acabas de mencionar, Martí, es impresionante. O sea, hablas de horas de entrenamiento, de calidad también de las horas, de los hábitos que rodean el entorno o el contexto del futbolista, y eso hace que acelere el talento que uno trae innato. Claro. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que aquí en México, por ejemplo, todavía hasta la fecha, que tiene 25, 26 años, por ejemplo, hablando de mi amigo Eduardo López Chofis, que le dicen, no, es que hay que llevarlo lento, todavía le hace falta madurar, llévenlo lento. Cabrón, tiene 25 años, güey, la misma edad que tiene Dybala y muchísimos jugadores en Europa que tienen la misma calidad que él, pero que allá dicen, a los 20, 21, ya suéltalo. Y aquí como que nos da miedo el sabor al éxito, Marty. Ahora quisiera preguntarte un poquito por la parte formativa hacia los padres de familia. ¿Cómo sería, existe más que nada la escuela para padres de futbolistas o no existe esa parte? Hasta donde yo sé no existe una. Eh, de pronto nos dejamos caer mucho en el patriotismo y decimos, bueno, es que los papás mexicanos son de igual forma, pero es un problema bastante grave a nivel mundial. De hecho, en España, que es potencia en formación, tú puedes entrar a YouTube y ver muchos videos de papás en las gradas peleando
por el hijo o por distintas cosas entre ellos, ¿no? Cosas que pasan aquí también y que desde luego son muy reprobables. Yo aquí sí sé que es por una falta de información, que es por falta de conocimiento. Muchas veces el papá toma el papel protagónico de querer ser el entrenador, el coach, el nutriólogo, el preparador físico de su hijo y que mi hijo viva y sea lo que yo no pude ser, o que viva y sea mejor de lo que yo fui. Y es un concepto, desde mi humilde punto de vista, bastante equivocado. Sobre todo cuando no te preparas, porque habrá papás que se preparan, que se dedican a esto, y como en mi caso, que tengo 2 hijos, eh, yo a veces me quiero mantener lo más lejos de ellos cuando se trata de un tema deportivo. Quiero dejarlos que disfruten, quiero dejarlos que vivan. No quiero evaluar a su entrenador o no quiero evaluar su clase, su entorno, su texto. Eh, es complicado, es muy complicado. A mí me ha tocado la linda experiencia de convivir con niños de futbolistas profesionales de primer nivel. El caso de Damián Álvarez, que me tocó muchas veces aquí en Monterrey, que el tipo se sentaba a ver a su hijo, se tomaba su mate, en el medio tiempo le daba su agua. Muy bien, hijo, ánimo, vamos. Lo tumbaban y ánimo, Parro, vamos, tú puedes. Y se acabó. Y, y encontrarme en el camino de medio tiempo a su hijo caminando hacia él y que el papá de otro niño lo agarrara y le dijera, hey, toma el balón, te desborda y tira tú. Y pues cabrón, o sea, el que sabe está ahí arriba esperando, lo cayó. Y el abogado, el arquitecto, el que no tiene ni idea, viene y lo agarra y le da instrucciones, ¿no? Obviamente, los que me conocen saben que no me gusta que pase eso. Agarré al papá y le dije, eh, como anécdota, aunque no me gusta tanto, pues el señor, venga, ese que está ahí es Damián Álvarez. Juega actualmente en los Tigres. Cada que entra hace un desmadre a la cancha, sabe, tiene 20 años jugando al fútbol. Usted es doctor, abogado, arquitecto, usted no sabe. Si alguien le puede decir cosas a su hijo es él y no lo hace. Así que por favor usted también cállese los cinco. Ay, Marty, qué buena anécdota, ¿eh? ¿Hasta dónde consideras tú que el papá tiene que meterse en el proceso formativo de su hijo? Muchos papás me lo han preguntado, o bueno, algunos, es decir, muchos puede sonar a presunción, los de confianza o la gente que de pronto valora la opinión de alguien que se dedica a esto, lo preguntan y yo siempre les digo que deben de estar en el rol de apoyador, de empuje, de contraste, desde casa principalmente, y siempre siendo un motivador, nunca dando instrucciones, nunca siendo la de entrenador, nunca siendo la de preparador físico si tienen los conocimientos, y tampoco de nutriólogo porque hay unos que castigan de pronto la alimentación con tal de ver resultados más rápidos y ni siquiera saben las fases sensibles de desarrollo, ni siquiera saben eh, cuáles son esas lagunas de crecimiento que tienen o que van a encontrar sus hijos en su infancia y puede ser muy dañino o puede ser en algunos casos hasta traumático, que creo que es lo que más de moda está ahora. El chavo o el chico o el joven esté traumado porque su papá lo jodió toda la infancia y termina por ya no querer saber nada del fútbol, porque al final el lazo padre-hijo es amor absoluto, es respeto, es siempre ver al papá como lo máximo. Y si yo cuando juego fútbol hago que mi papá esté enojado o que mi papá esté triste porque soy malo, pues mejor no juego fútbol. Yo quiero que mi papá esté contento, yo quiero que mi papá esté bien. Y inconscientemente esto puede generar muchos abandonos. Creo que ha generado muchos abandonos a nivel mundial. Yo creo que siempre en el papel de apoyador, en el papel de porrista, por llamarlo de alguna forma muy global, es bienvenidísimo. En el papel del amor, en el papel del acompañamiento, de la comprensión, de escucha más que del habla y hasta ahí.
a menos que sean profesionales del deporte. Fíjate, Marty, que lanzas muchas reflexiones muy profundas, sobre todo, por ejemplo, yo lo platicaba hace como 2, 3 días con un amigo del medio del fútbol, que decía, la gente que no llegó a ser futbolista, que realmente quiso ser futbolista y no llegó y no sanó ese vacío o esa falta de éxito en lo que él aspiraba a llegar a ser, viven realmente frustrados, impotentes, amargados, sin un ciclo cerrado. Y es doloroso ver ese tipo de gente en el camino, Martí. Y yo quisiera preguntarte, a ver, dentro del fútbol formativo se cometen demasiadas sandeces de carácter innombrable, cabrón. Realmente como que a veces los entrenadores no son conscientes de las heridas que pueden causar a los chavos con algún comentario que no está, que es fuera de lugar. Y te pongo un ejemplo, Marty, que tú también lo viviste muchas veces como entrenador, sobre todo en Atlas. Cuando llega un chavo a visorías y ya con la ilusión, con el sueño, con el anhelo de ser parte del equipo, pero el visor le dice, ¿sabes qué? No te da, no estás dentro del nivel. ¿Cómo le puede hacer un visor, Marty, para que ese rechazo no le pegue tan fuerte a los jugadores, Marty? Yo creo que hay cosas en la vida que tienen que ser fuertes. Sin embargo, eh, las formas o te hacen construir o destruir. Es decir, si yo te lo digo de una forma, yo lo primero que pedía cuando me tocaba estar al frente de un grupo de fuerzas básicas o ser el que mediaba entre los directivos y los entrenadores era pedirles a los entrenadores que trataran a los niños como suyos y que nosotros teníamos que ser esos bastiones o esos defensores de la vida, darles no nada más herramientas futbolísticas, sino también herramientas de vida y tratarlos con amor. Es tan simple como eso. Si yo me remonto más atrás, lo que hubiese pedido siempre es que fueran honestos conmigo. Y eso yo lo valoro hoy como un acto de amor. Alguna vez senté a un chico y le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo creo y me puedo equivocar, ojalá y me equivoque, pero creo que no va a ser así. Tú no te puedes dedicar al fútbol. Ve corriendo a inscribirte a la escuela, ve corriendo a aprovechar el tiempo y no pierdas la oportunidad de hacer otras cosas en la vida. ¿Por qué? Porque eres portero y eres muy chaparrito, no juegas bien con los pies, no tienes buen juego aéreo, tu físico no te ayuda, tu capacidad no te da, ya tienes cierta edad. No, profe, pero es que yo fui campeón de no sé qué y fui campeón de no sé cuál. Y eso pasó en una etapa infantil o una etapa formativa y ahora la competición lo que exige es otra cosa. O sea, para primera división no vas a estar. Si no mides más de un 80 en primera división de México va a ser prácticamente imposible que juegues. Pues ve buscando otro camino. Y aunque le dolió, le pudo haber dolido y la gente que estaba alrededor, pues también sintió que era un golpe doloroso, creo que en un futuro lo va a agradecer. Porque hay gente tan egoísta que cuando está en ese proceso mantiene a los chavos hasta que explota la bomba y ya no tienen más a dónde ir. Y ya tienes 20 años, ya se terminó tu carrera en sub-20, ya no entras al primer equipo, que te vaya bien. Yo en lo personal no podía cargar con ese remordimiento de decirle, perdió 2 años de su vida porque yo a los 18 después de terminar su etapa en sub-17, lo voy a dejar en sub-20 para que sea tercer portero. Y luego si el primer equipo baja un portero, va a ser el cuarto. Durante 2 años no va a jugar ningún partido que no sea amistoso o de entrenamiento. ¿Para qué lo dejo? O lo dejo libre para que encuentre oportunidad de ser el uno en otro club, o lo dejo libre y le abro el horizonte para que se ponga a estudiar. Lo primero que hay que tener corazón es para eso mismo, para decir a tiempo las cosas y no jugar con sentimientos y no jugar con la vida de los demás. Y lo segundo, siempre hay palabras positivas, siempre hay palabras de amor. Pero al igual que el tema cultural,
porque lo que mencionaste tú de que los 25, 26 años quieren llevar de a poco a la Chofis, es un tema cultural, más que del medio futbolístico, es un problema mercado, porque hay gente que vive con sus papás a los 24, 25 años y el papá no le quiere pedir para los servicios. Entonces, porque a un futbolista voy a exigir que lo haga bien si hay 200 millones de mexicanos en su casa que tienen veintitantos años y siguen viviendo con sus papás y no tienen ninguna obligación? Probablemente por ahí va. Al menos a mí se me ocurre que esto puede ser el problema. Y en la otra parte, yo te pregunto a ti, ¿quiénes son los visores? ¿Quiénes son los encargados de hablar con alguien? ¿Cuántos de estos tienen en la cabeza? Probablemente la Biblia a la mitad y el periódico, pero Literal, el cancha. y el cancha y, ¿qué te diré? Y 450 mil. y el récord y el té de notas, cabrón. Es, ¿Sabes, Martí? Yo lo que siempre admiré de ti, deja tú como profesional, como persona, es que eras un cabrón bien, eres un cabrón bien honesto, güey. O sea, y eso en el fútbol es difícil de encontrar y no entiendo por qué, Martí. No entiendo por qué es tan difícil hablar con la verdad, ser honesto, no jugarte el dulce en la boca y jugar con el tiempo de las personas, cabrón. Yo, por ejemplo, realmente me doy cuenta que no voy a decir los nombres de los clubes porque es la mayoría. O sea, decir uno es quemar a todos, pero definitivamente, ¿qué hace falta, Marty, para que haya más Marty, cabrón, en los clubes del fútbol mexicano? Más preparación, más conciencia, porque como tú, hay pocos, cabrón. tristemente, te tengo que dar la razón. Yo creo que por ahí adentro hay varios que valen la pena, ¿eh? Y muchas veces no lo valoramos. Pero en su gran mayoría, esas personas que valen la pena no ocupan los puestos que deben de ocupar. Creo que también es responsabilidad de nosotros, tuya y mía, y en algún momento lo platicamos cuando coincidimos en un aula. Nosotros tenemos que dar un golpe en la mesa y decir, a ver, nuestro sector tiene que estar profesionalizado. Nosotros tenemos que cobrar por lo que sabemos, no por el amigo de quien somos, ni por el primo de que somos, de quien seamos y como seamos, ni por la relación que podamos tener. En general, yo creo que todos los puestos importantes a nivel futbolístico profesional están ocupados por gente que fue una leyenda a nivel deportivo y que el país, gente que les debe todo y los dejan ahí hacer y deshacer, o por gente que es primo del amigo o el vecino o el conocido o el compadre o el arreglado del que está arriba, ¿no? Y eso es muy triste. Es muy triste, estoy convencido de que no solamente pasa aquí, pero también estoy convencido de que nosotros debemos hacernos cargo de eso y cambiar el contexto, cambiar el medio. El medio no va a cambiar hasta que no lo profesionalicemos. Y con todo respeto, el Endit, ¿qué chingados te enseña de polar con chavos de ilusión, de amor, en una, en una visoría? Pues eso no, eso son 10, 15, 20 libros de psicología, de personal, de principios de adaptabilidad, de no sé, un millón de cosas que por ahí tú tienes que buscar por tu cuenta para tener las herramientas. Y a mí me dices si me preparaba para hablar con los chavos, y a mí me dices si un chavo me pregunta algo, pues yo no le voy a decir al chavo, espérame tantito, déjame ir a prepararme y te contesto. Eso lo tienes que traer ya. Y pues es un tema muy complicado. Una de las principales barreras que yo encontré en Atlas es que los profes no quieran leer, que los profes no quieren prepararse, que no tienen tiempo para eso, que tienen tiempo para todo menos para eso. Totalmente de acuerdo, Marty. Fíjate que realmente nos pudiéramos aventar horas y horas platicando y tú sabes que tenemos muchísima conversación tú y yo, pero ya para concluir la entrevista, Marty, ya vamos para 45 minutos, cabrón. Se ha pasado en chinga. Quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a un joven aspirante a ser futbolista profesional
para llegar a primera división? Híjole, qué consejo. ¿Solo uno? No, yo sé que son muchísimos, pero por ejemplo, no sé, que en tu caso, que ya eres padre de familia, que tu hijo te diga, oye, ¿sabes qué, papá? Quiero ser futbolista profesional, ¿qué consejo le darías? El primero, y creo que vas a coincidir, que se deje la vida, güey. Que se deje la vida en ello, en el intento. Y que fracase habiéndolo dejado. Porque es muy duro vivir frustrado. Lo he vivido en cabezas ajenas. De no haber dado, de no haber descansado, de no haberte cuidado, de no haber comido bien. Y decir, quizás ahí estuviera, ¿no? Tengo muchos conocidos que yo no era privilegiado, ni mucho menos. Si era bueno, si era buenillo jugando. Pero tenía muchos, muchos malos hábitos. No vicios, nunca tuve ningún vicio, pero sí muy malos hábitos. Me desvelaban, cuidaba. Me gustaba mucho discutir con los entrenadores por tonterías. Entonces, la gente me pregunta, oye, güey, ¿por qué no estás en primera división si está, no sé, güey, cualquier tronco que ves ahí? Le digo, no, pues no fui lo suficientemente bueno y no fui lo suficientemente inteligente y ya está. Y todo mi respeto y mi admiración para el Kikín, para Aldo de Nigris, para Molina, para cualquier jugador de estos que no tiene tantas acciones técnicas, pero que se dejan la vida, güey, se dejan el alma, entregan todo siempre y creo que con justa razón están ahora o ya ganaron el premio de ese sacrificio o lo están cobrando y lo están viviendo. Yo le diría eso así a grandes rasgos, déjate la vida, desgárrate el alma hasta que ya no sea posible y de esta forma pues te vas a servir de algo, no te vas a quedar en el que se chingó la rodilla o en el que no tuvo dinero para darle a no sé quién para entrar, y que son puras mamadas que nos hemos inventado los mexicanos. Pues Marty, mi querido amigo, me da muchísimo gusto verte, platicar contigo, cabrón. Como siempre, se aprende muchísimo de ti. Hay muchísimos consejos a los cuales les va a servir muchísimo a la gente. Y pues, Dios te bendiga, Marty.